Sistema al pueblo. Bienvenidos a su espacio noticioso informativo a las 2 a través de la frecuencia de la radio y televisión pública de Michoacán. Como sabe, le tenemos lo más relevante en materia informativa y esto no sería posible sin los miembros de producción y de redacción, a quienes agradecemos por supuesto su labor. Y también aprovecho este espacio para reconocer el esfuerzo de nuestra intérprete de lengua de señas, Juno en Valencia, que se encuentra aquí presente como cada día. Y le comentaba, estaremos entregando lo más importante, lo más relevante de la noticia. Mi compañero Héctor Tapia y su servidora Lucía Esquivel. Héctor, hola. Muy buenas tardes, Lucy. Siempre es un gusto saludarte. También a quienes nos siguen en estos momentos a través de la radio y la televisión, los medios tradicionales de excelencia, por los cuales nosotros tenemos la posibilidad de llegar a prácticamente todo el estado, cubrir a través de la radio y la televisión, por supuesto, pero también nos pueden seguir todos los que así gusten a través de nuestras plataformas digitales. Ya saben, nuestra página web es www.sistemamichoacano.tv y en nuestras redes sociales, en Facebook y YouTube, nos pueden encontrar, donde la transmisión es completamente en vivo, pero además nos pueden hacer llegar sus comentarios, denuncias y nosotros estaremos dándole puntual lectura. ¿Pero qué te parece, Lucy? Vamos a conocer un poco de lo que tendremos durante este día. Adelante. Michoacán participa en el Simulacro Nacional Sísmico. Más de 1000 escuelas y oficinas se sumaron a la actividad. Federación y Estado entregan fertilizante gratuito y de calidad a pequeños productores del campo. El 63% de los habitantes de Morelia se siente inseguro de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El Festival Michoacán de Origen 2023 anunció su cartelera infantil. Destaca la presentación del cantautor Luis Pisetti. Comenzamos con la información. Arrancamos con la información y en efecto, y es que ya está avanzando el Programa Nacional de Fertilizantes para el Bienestar aquí en Michoacán y esta vez los pequeños productores de la región Ciénega y Bajío son quienes se vieron beneficiados. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya destacó que gracias al apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador, este año se entrega más fertilizante gratuito y de calidad a pequeños productores del campo. Durante la entrega de insumos del Programa Nacional de Fertilizantes para el Bienestar en Puruándiro, el mandatario refirió que tan solo este municipio recibirá en toneladas más del total que repartió la administración anterior en un solo año para todo el territorio estatal. Detalló que este 2023 serán distribuidas 1,784 toneladas de fertilizante para 3,146 agricultores de esta localidad. Se está entregando el fertilizante en todo Michoacán, 40,000 toneladas, algo así como 550 millones de pesos. Se está entregando a tiempo, antes de la siembra, se está entregando de alta calidad, que eso es muy importante. Y decirlo que también de manera directa, sin intermediarios. Ya viene la relación, el padrón de a quién se le va a entregar para evitar la reventa y bueno, todas esas cosas. Roberto Pantoja Arzola, delegado estatal de los programas sociales de la Secretaría del Bienestar, agregó que este programa se va a fortalecer con el de energía para el campo, tras la reciente adquisición de las plantas de Ibradola para atender a más productores con cerca de 8,000 medidores y una inversión de 2,000 millones de pesos. En la radio y televisión pública de Michoacán, Gerardo Hernández. También en Zacapu, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya resaltó ante los hombres del campo que seguirá el impulso a este sector. Son 40,000 toneladas de fertilizantes, DAP y urea, que se están entregando a más de 70,000 productores en Michoacán. Es el programa más grande en la historia de Michoacán de entrega de fertilizante gratuito. El presidente López Obrador está cumpliendo su palabra con Michoacán. Está entregando el fertilizante. Por eso estamos hoy aquí en Zacapu, para entregar ese fertilizante que ayuda muchísimo. Yo quiero pedirles a ustedes un aplauso para el presidente López Obrador por cumplir
su palabra en Michoacán. No fue fácil, miren. Para que todos tengamos conciencia, estemos informados de cómo fue posible que llegara este fertilizante a Michoacán, fue todo un reto. Primero, hubo que reconstruir prácticamente, invertirle a la fábrica. Con motivo del Día de la Tierra se van a estar llevando a cabo conferencias interactivas, talleres y también trueque. Esto a cargo de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Escuchemos los detalles. Pensar en una economía diferente, sustentable, alejada del consumismo, que eleve el bienestar social y reduzca el impacto negativo hacia el medio ambiente producido por los humanos, es el punto de partida de la actividad que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo realizará con motivo del Día de la Tierra. Todo el evento está orientado hacia la agenda del desarrollo sostenible, que sabemos que México es parte de los países firmantes y la Universidad Michoacana, como universidad pública, estamos comprometidos también a lograr estos objetivos. En entrevista a la maestra Fabiola García, coordinadora de la Jornada por la Tierra, detalló el programa que iniciará con el diálogo interactivo ¿Es posible otra economía?, a cargo de Diego Mauricio Montoya en el auditorio de la Facultad de Arquitectura, para continuar con 3 interesantes talleres. Uno que tiene que ver con nuestra alimentación, pensar en el tipo de alimentos que consumimos procesados, enlatados, un taller de composta y un taller de cata de mieles michoacanas. Al respecto, la doctora Rubí Rangel Reyes, coordinadora de proyectos transversales y responsabilidad social institucional, invitó a todas las personas a acercarse a las actividades que tendrán lugar este jueves 20 de abril a partir de las 9 horas. La universidad, y como parte también de los trabajos de responsabilidad social institucional que tenemos aquí en esta coordinación, pues es ampliar todos los conocimientos y actividades que nosotros tengamos pues a la comunidad, pues al municipio y al estado, todos quienes quieran venir a visitarnos y a conocer las actividades que aquí realizamos. Las puertas de la Universidad Michoacana siempre van a estar abiertas. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Saraí Rangel. Y fíjese que en este contexto se va a llevar a cabo una actividad bastante interesante. Es un tianguis del trueque. Así es que por ello usted debería, como sugerencia, alistar sus productos, artículos de despensa, higiene o ropa en buen estado, esto para poder participar en esta actividad. Una vez en nuestra educación básica aprendimos cómo era el intercambio de bienes y productos antes de que existiera la moneda. Se trata de una forma diferente de hacer economía, la cual es retomada por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y que, a decir de la maestra Fabiola García Rangel, ha sido bien recibida por la comunidad nicolaíta. El tianguis del trueque ha sido albergada en diferentes dependencias, ha habido otros ejercicios. Ahora lo enmarcamos en el Día de la Tierra, que es este próximo 22 de abril, con una visión más orientada a los ODS, y en particular al ODS 12, que es producción y consumo responsables. Pensar que el trueque es una forma de transitar a esta economía diferente en la que participamos. Es ahora en el marco del Día de la Tierra que se contará con la participación de artesanos y productores de Cuanajo, quienes integran el Tianguis Purépecha Regional Mojacuntani, quienes, de acuerdo con la doctora Rubí Rangel, traerán plantas de ornato, medicinales, mesas y sillas de madera, artículos de chúspata, platos y tazas de barro, alimentos, frutas, hortalizas, frijol y maíz. Traer algún artículo para hacer el trueque con los artesanos que nos visitan, por ejemplo, pues pueden traer jabón para lavar, ropa, toda puede ser pues obviamente en buen estado y limpia, pasta para sopa, algunos sartenes, platos, algún electrodoméstico que esté en buenas condiciones, funcione, y pues para pensar en intercambiarlo con los artesanos, arroz, papel higiénico. Los artesanos estarán en la Plaza Nicolaíta del Arte y la Cultura, ubicada en Ciudad Universitaria, este jueves 20 de abril, de 11 de la mañana a 1:30 de la tarde. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Saraí Rangel. Malas noticias, si a usted le gustaría darse algún recorrido, alguna vuelta por sitios o áreas naturales,
en este caso el Cerro del Pumato, porque ya se alertó justamente sobre estos recorridos nocturnos. ¿Pero en qué consisten? Bueno, se lo compartimos. La Secretaría del Medio Ambiente alertó sobre la realización de recorridos nocturnos y campamentos en el Cerro del Pumato en Morelia, área natural protegida, cuyo predio se encuentra en comodato al gobierno, ya que dichas actividades no cuentan con permiso o autorización por parte de la dependencia, quien funge actualmente como administradora del área. La promoción de estos eventos circulan a través de diferentes redes sociales, sin embargo, no cuenta con autorización porque no existen las condiciones de seguridad y la atención al público se encuentra fuera de los horarios establecidos, los cuales son lunes y martes de 8:30 a 15 horas y de jueves a domingo de 7 a 18 horas. Por lo tanto, las actividades ofertadas están prohibidas. La dependencia se deslinda de la promoción y el desarrollo de estas actividades y de cualquier situación que pudiera suceder y aclara que de visitar el área fuera de los horarios establecidos y sin la autorización correspondiente es motivo de sanción administrativa ilegal por parte de las autoridades competentes. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Guadalupe Becerril. Lucy, ha llegado el momento de enlazarnos con nuestro gran amigo José Antonio Zamudio, mejor conocido como Pepe Toño. Él tiene el más amplio reporte en materia vial y movilidad de aquí de la capital michoacana. Nos da muchísimo gusto saludarte, Pepe Toño. Muy buenas tardes. Gracias, ¿cómo están? Qué gustazo saludarlos. Feliz tarde de miércoles, mitad de semana, en un día muy caluroso. Ha subido la temperatura ayer a esta misma hora, más o menos sobre los 28. Hoy estamos 29, casi llegando a los 30 grados. Estas apenas son las 2:11 minutos. Todavía pues falta para llegar a la máxima que pudiera rondar sobre los 31 grados aquí en la capital michoacana. La Secretaría de Salud este día vuelve a hacer la recomendación de no estar expuestos bastante tiempo ante los intensos rayos del sol para evitar los famosos golpes de calor. En tanto, bueno, pues no sé si ha sido incluso el calor y los intensos rayos del sol, Lucy, Héctor, que ha mermado, quiero pensar que a lo mejor tiene que ver en el ánimo de los manifestantes, porque no hemos registrado manifestaciones. Ayer, por ejemplo, las dos que tuvimos, a más tardar 11:30 de la mañana se retiraron justo cuando empezaba a hacer un poquito más de calor. Hoy en la mañana, tipo 9:30, 10 de la mañana, hubo un grupo de trabajadores sindicalizados del sector salud que llegaron ahí a las afueras de la Secretaría de Salud en la calle de Benito Juárez. Los atendieron y ni ánimo de bloquear la vialidad, y eso que todavía era temprano. No sé si el calor incluso esté mermando también o influye en el ánimo de los manifestantes. Lo cierto es que hasta ahorita no hemos registrado manifestación, tampoco por fortuna el tren está haciendo maniobras por fortuna. Lo que sí quiero compartirles con ustedes, con el auditorio, para que lo tengamos en cuenta y tomemos muchas precauciones, son los accidentes de tránsito. Invariablemente desde este lunes que regresamos a la normalidad, por así decirlo, en las actividades escolares, los accidentes de tránsito también han estado presentes. Hoy en la mañana registramos 2 en la ciudad de Morelia, uno en pleno centro histórico y otro en el Libramiento. Por fortuna hasta este momento no hemos registrado manifestaciones, pero sí el tránsito vehicular muy complicado, muy abundante, y son al menos 4 puntos que, si ustedes me los permiten, le voy a comentar al auditorio cuáles son. Número 1, Libramiento a la altura de la delegación del Infonavit por las canchas de Policía de Tránsito. Número 2, la avenida Periodismo, muy cerca de Torremolinos, muy cerca de el área aledaña al patio de maniobras con dirección hacia el Libramiento. Número 3, en la zona del centro histórico, donde está muy complicado, es para llegar tanto por Calzada Madero Oriente como por la avenida Acueducto. Insisto, no hay manifestaciones. Y número 4, en la zona norte, salida Salamanca, particularmente para quienes suben desde el Pípila, sobre Morelos Norte y Avenida Tecnológico, con dirección hacia esta institución educativa, hacia el Tecnológico, para que lo tomen en cuenta. Por fortuna, entradas y salidas de la ciudad, sin novedad, por fortuna también, en carreteras, incluyendo autopistas, hasta este momento, sin manifestaciones y sin accidentes, al menos hasta esos instantes. Reiteramos y recalcamos mucho, precauciones, en serio, está haciendo bastante calor, se vienen meses complicados, tan solo mayo, y esto apenas comienza, así que llévesela con calmita, porque también el calor incide mucho en el ánimo de los automovilistas que están de mírame y no me toques. Lo he dicho de otra forma, se me echa cosa. Pues a lo mejor esto último que comentas es lo que ha incidido en el ánimo para, de alguna manera, provocar algunas
distracciones que han derivado en algunos accidentes. Un poquito este calor también un poco, pues aturde, ¿no? Estás en plena calle. Entonces, pues es pertinente hacer este llamado a que pues se despabilen un poco quienes vayan conduciendo, no se distraigan, porque además la afluencia vehicular ha venido incrementando con el paso de los días, máxime pues con esta normalización de las actividades. Por ende, pues si vamos todos distraídos es muy probable que provoquemos algún accidente. Exacto, sí, es muy interesante tu comentario, querido Héctor. A veces necesitamos como que despabilarnos, por inverosímil que parezca, por increíble que parezca de creer, el calor intenso. Hay un momento en que te alenta, te aletarga. Necesitamos así, ciertamente despabilarnos, porque pues, precisamente también eso tiene mucho que ver incluso en los accidentes de tránsito. Precisamente. Muchísimas gracias por este reporte y por las recomendaciones, Pepe Toño. Nos escuchamos el día de mañana. Con muchísimo gusto. Bonita tarde. Provechito. Hasta pronto. Gracias. Un fuerte abrazo, Pepe Toño. Vámonos a una pausa, Héctor. Y usted no se despegue porque volvemos con más información. El ciclo del agua es de vital importancia para los ecosistemas y el clima. Sus diferentes estados, sólido, líquido y vapor, la ubican tanto en la superficie terrestre como debajo de ella. Desafortunadamente, la alteración de estos ciclos, debido al cambio climático, están modificando la vida de los ecosistemas y la biodiversidad del planeta. Por tal motivo, es importante realizar una gestión adecuada que asegure un consumo sostenible y así evitar el colapso de este recurso natural. Todo el sistema al pueblo. La violencia política contra las mujeres en razón de género es un delito. No solo nos arranca el derecho a votar, a postularnos por un cargo o a ejercerlo. Nos quita la voz y limita nuestra participación en la toma de decisiones. Por eso, el INE y la FICEL investigan a quienes ejercen este tipo de violencia y protegen los derechos políticos y electorales de las mujeres. Si necesitas denunciar violencia política contra las mujeres en razón de género, ingresa a fedenet.org.mx. Mi INE es valioso porque garantiza mis derechos y nos une. Alto a los incendios forestales. El fuego lo destruye todo. Evítalo. No arrojes cerillos o cigarros encendidos en medio del bosque. No tires ni acumules basura. Las botellas de vidrio pueden causar incendios por el efecto lupa. Si identificas un incendio forestal, marca al 911 o repórtalo al Centro Estatal de Incendios o a la Comisión Forestal del Estado. Cuidemos nuestros bosques y protejamos la vida. Michoacán, honestidad y trabajo. Saludarlos, darles la bienvenida aquí a todo nuestro auditorio que gusta de la cultura michoacana. Tenemos lista la información. Para celebrar a los más pequeños de la casa, el Festival Michoacán de Origen 2023 anunció su cartelera infantil, la cual se ofrecerá el próximo 29 de abril. A través de la Secretaría de Cultura, anunció la participación especial del escritor, músico y cantante argentino Luis Peschetti en el Festival Michoacán de Origen 2023 para festejar a la niñez el próximo 29 de abril. Las familias michoacanas que asistan al Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia disfrutarán de una función especial con Peschetti, artista que cuenta con una importante trayectoria a nivel internacional en la producción musical para las infancias, como fundador del movimiento de la canción infantil latinoamericana y del Caribe, además de ser ganador de un Grammy Latino y el premio Conex por sus trabajos en la literatura y la música infantil. A este festejo también se unirá la OCIDEM, el ensamble folclórico Tata Keri, el ballet folclórico Búho Nicolaita, grupo folclórico Raíces Lindero de Tierra Caliente de Michoacán,
Orquesta Juvenil de Tsurumútaro, Barrio Tingo y la Big Band de Jazz del Conservatorio de Las Rosas. También se ofrecerán presentaciones de los payasos Strawberry Clowns y 2 obras de teatro, El Circo y Pedro y el Capitán. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Dafne Gutiérrez. Cambiamos de tema. Mire, piezas de gran formato y grabado en relieve de 26 estudiantes de la universidad serán exhibidas en recinto cultural de la ciudad. Así que lo invito a que escuchemos la información con Giorgio Barajas. La Secretaría de Cultura de Michoacán se prepara para inaugurar la exposición de Vuelta al Taller, gráfica universitaria pospandemia, creada por estudiantes de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Las piezas de gran formato y grabado en relieve elaborado por 26 alumnos serán presentados por primera vez en la sala de exposición del recinto el próximo viernes 21 de abril a las 6:30 de la tarde, con vigencia el 31 de mayo. De Vuelta al Taller es un conjunto de obras de diversas generaciones realizadas e impresas al finalizar el confinamiento debido a la pandemia del COVID-19, momento en que se pudo rehabilitar el espacio universitario. Posterior a la inauguración, el día 19 de mayo se abrirá diálogo para sostener un conversatorio acerca de las obras expuestas que tendrá lugar en la sala de exposición de la Casa Taller Alfredo Salce, ubicada en la avenida Camelinas 409, Colonia Félix Hereta, de la ciudad de Morelia. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Giorgio Barajas. Y continúa el programa de actividades de la máxima agrupación musical en el estado dentro de su primera temporada 2023. La Orquesta Sinfónica de Michoacán ofrecerá concierto gratuito el próximo viernes 21 de abril a las 20:30 horas en su sede, el Teatro Ocampo, que en esta ocasión estará bajo la batuta del maestro Raimundo González Boyajian, también director del coro de la Secretaría de Cultura de Michoacán. El repertorio de la noche estará compuesto por la obertura para la ópera Las Bodas de Fígaro de Wolfgang Amadeus Mozart, la Petite Suite de Claude Debussy y cerrará con la Sinfonía número 104 en re mayor de Franz Joseph Haydn. González Boyajian es egresado del Conservatorio de Las Rosas, becario especializado en polifonía y director orquestal de profesión. Cabe destacar que en anteriores participaciones con la Sinfónica de Michoacán ha tenido muy buena aceptación por parte del público y la crítica especializada. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Dafne Gutiérrez. El día de hoy recibimos en el estudio de A las 2 al actor y director de la compañía Vaso Teatro, Manuel Barragán, con quien vamos a platicar acerca de la nueva temporada de la puesta en escena Hansel y Gretel. Manuel, qué gusto, bienvenido al sistema. Hola, Dafne, muchas gracias. Qué gusto. Qué gusto estar aquí. Pues platícanos, Manuel, porque tenemos ya una invitación precisamente a esta nueva temporada que ya estrenó la puesta en escena Hansel y Gretel. Así es, fíjate que decidimos hacer esta adaptación de este cuento de los hermanos Grimm, contando la historia que ya conocemos de estos niños que son abandonados en el bosque por sus padres y que se encuentran en una casita de dulce donde hay una bruja que les hace ahí varias cosillas malas. Entonces, con el pretexto de esta obra, pues tocamos algunos temas sociales, temas importantes, que son la violencia dentro de la familia. La mamá en esta historia abandona a los niños para salvarlos del papá. Así es. En esta ocasión, el escenario será la casona del teatro. Platícanos acerca del elenco y, por supuesto, cuál ha sido ese proceso de selección para llevar a cabo esta puesta. Sí, fíjate que en el papel de Gretel está Elena Ponce, en el papel de Hansel está Cristian Arriaga, tenemos a Luis Garibay y a Elizabeth Medina haciendo diferentes personajes. Por ahí ellos intercalan el personaje de la bruja y pues en este proceso nos divertimos mucho. Es como volver a ser niños, volver a jugar con los colores, con los títeres, con todo lo que implica tener una casita de dulce, que de pronto suena maravillosa, sí, pero pues es la atracción para que los niños lleguen. Claro, platicábamos fuera de cámaras que esta es una temporada especial porque coincide precisamente con la festividad, ¿no?, de la celebración del Día del Niño, que es el 30 de abril. Bueno, ahora platícanos acerca de qué días son las funciones. Sí, mira, las funciones ya estrenamos el domingo pasado, pero vamos a estar los sábados y domingos a partir de este fin de semana hasta el 13 de mayo. Los sábados la función es en matiné a la 1 de la tarde y los domingos es a las 6 de la tarde. A las 6, ok. ¿Y los precios?
Mira, estamos ahorita en 200 pesos para los adultos, 170 para los niños, pero si llaman y reservan anticipadamente en nuestras redes sociales o en el teléfono que manejamos ahí en Vasoteatro, se les hace un descuento maravilloso para que les convenga. Tengo aquí los informes y reservaciones, si me parece, si te parece, es 443-843-1999. Es correcto, ¿verdad? Así es. Para que hagan reservación. 30 pesos de descuento. De descuento en cada localidad, si hacen su reservación anticipada. Esto les garantiza su lugar y nos garantiza a nosotros que llegan al teatro. Muy bien. Manuel, Vasoteatro, ya una compañía que sin lugar a dudas ya tiene sus años, ¿verdad? Sí, ya cumplimos 13 años, tenemos 13 años haciendo teatro aquí en Michoacán desde el año 2010. Oye, siempre ha sido una coproducción junto con ¿cómo se llama? Jorge Luis Alejo, ¿verdad? Sí, Jorge Luis Alejo. De alguna manera hemos hecho la dupla, donde yo la hago de dramaturgo, de director, y él es el que produce. Pero también tú has participado como actor en muchas obras de teatro. Sí, también de repente, bueno, ahorita con el monólogo del Niño del Agua, que todavía se anda moviendo por todo el país, andamos. Ahí escribo, dirijo y actúo. Esa obra ha sido muy reconocida, incluso, como bien lo dices, no solo en Michoacán, sino a nivel internacional. Eso quiere decir que, bueno, pues has llevado el talento más allá de las fronteras del estado. Sí, fíjate que nos ha ido muy bien. Fue ganadora del encuentro de teatro del estado de Guanajuato el año pasado. Y pues se está moviendo por todos lados. Vamos a ir en el mes de mayo, vamos a Chihuahua y vamos a Querétaro con Niño del Agua. Muy bien, Manuel, pues qué bueno, me da muchísimo gusto porque eso también, bueno, pues destaca tu talento en el ámbito teatral. Y bueno, pues algo más que quieras agregar para las personas que quieran acudir a gozar de esta nueva puesta en escena Hansel y Gretel. Pues que vayan a divertirse, que lleven a sus peques, aprovechando que son los festejos del Día del Niño. Vamos a tener función también, justamente coincide el fin de semana, 29 y 30 de abril. ¿Habrá sábados. Sorpresas el 30 de abril? Seguramente habrá sorpresas. ¿No nos para puedes los... adelantar algo así como para que la gente se anime y vaya con sus niños? Pues les vamos a hacer descuentos especiales para los peques, pero vamos a ver qué planeamos. ¿Qué cupo tiene la casona? Caben 50 personas. 50, o sea que personas. Sí hay que apurarse a hacer la reservación porque, bueno, pues seguramente se va a llenar. Así es, y pues que consuman el teatro local, que consuman toda la producción artística y cultural que ofrece el estado de Michoacán, que es muy rica, muy vasta y llena de talento. Claro, y bueno, nuevos proyectos, Manuel. Pues ahorita estamos empezando a ver qué sigue. Justo terminamos el proceso de Hansel y Gretel, pero pues yo traigo muchísimas ganas de hacer algo de teatro cabaret, a ver qué se nos ocurre. Muy bien, bueno, pues estaremos al pendiente para conocer también de todos esos nuevos proyectos. Manuel, muchísimas gracias que estuviste aquí, enhorabuena, que sea un éxito esta puesta en escena. Y bueno, te recuerdo, y obviamente para que lo sepan nuestro auditorio, que el día de mañana las cámaras del Sistema Michoacano de Radio y Televisión visitan uno de los ensayos precisamente para que se amplíe, ¿no?, esta entrevista y también se dé a conocer de qué se trata esta puesta para que el público se anime más. Así es, por ahí los esperamos. Claro que sí, con mucho gusto, Manuel. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Bien, así que recuerde, Casona del Teatro Aquiles Cerdán, número 35, en el Centro Histórico. Disfrutemos la puesta en escena, Hansel y Gretel. Así llegamos al final de La Cultura. Agradezco su atención y hacemos una pausa, pero al regresar tenemos más noticias. Pásela bien, muy buenas tardes. El cristal te acaba muy rápido. Quita el hambre y el sueño provocando alucinaciones y psicosis. Es muy agresivo para el cuerpo y la mente. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. Y el fentanilo mata. No te arriesgues. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Gobierno de México. Te invitamos a un concierto hecho con mucho amor. Lindo Michoacán.
Teatro Morelos, 6 de la tarde, el próximo sábado 22 de abril. Estaremos acompañando a Rocío Vega, la Banda Real de Ichán, el Ballet Folclórico Corcoví, un servidor y más artistas. Te esperamos. Lindo Michoacán, Michoacán. Me acuerdo que me enteré que Mozart había muerto y lloré. Y Tere se reía de mí porque yo no podía creer que me hubieran dado a oír su música y luego me dijeran que ya se había muerto. Miren, lo vi. Cómo salió volando mi guitarra. Fueron como 3 cuadras. ¡Oh, no! Sentí la muerte. Yo revisé en mi problemática de padres que nos roban a los hijos para maltratarnos. Y con mi abogada hicimos una cuenta de por lo menos 200 años. Muy bien, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros a través de las frecuencias de la Radio y Televisión Pública de Michoacán. Y continuando con la información en el país, en marzo del 2023, 62.1% de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su ciudad. Escuchemos los datos que arrojó esta encuesta que fue dada a conocer apenas hace unas horas prácticamente. De acuerdo a la encuesta nacional de seguridad pública urbana, en México las ciudades con mayor porcentaje de población de 18 años y más que se sienten inseguras son Fresnillo, Zacatecas, Naucalpan de Juárez, Ciudad Obregón, Uruapan y Colima. En el caso de Michoacán, la percepción de inseguridad se comparó con el último trimestre de 2022 y el primer trimestre de 2023. Morelia, durante los últimos 3 meses del año pasado, el 68.3% de la población se dijo sentir insegura y en los primeros 3 meses de este año el porcentaje fue de 63.1. Los lugares en los que se sienten más inseguros son los cajeros automáticos, el transporte público, el banco y las calles que habitan. Los ciudadanos que experimentaron conflictos o enfrentamientos fueron Morelia 31.7%, Uruapan 36% y Lázaro Cárdenas 35%. Así el porcentaje de población que considera que su gobierno es efectivo para resolver las cuestiones de inseguridad son Morelia con 24%, Uruapan 19% y Lázaro Cárdenas 43%. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Guadalupe Becerril. Y atención, porque si usted es una mujer emprendedora y también radica en Tangancícuaro o municipios vecinos, pues ponga atención justamente porque ya con el fin de abrir nuevos espacios para que puedan ofertar sus productos y sus servicios, la dirección de la Instancia de la Mujer de Tangancícuaro les invita a participar en la 5ª Feria de la Mujer Emprendedora, que se va a estar llevando a cabo en la plaza principal del 7 al 9 de mayo. Y si usted requiere más información o desea inscribirse, pues puede hacerlo en las oficinas de la Instancia de la Mujer, que van a estar siendo ubicadas en el Palacio Municipal de Tangancícuaro de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Así las cosas para que usted, mujer emprendedora y empoderada, pues pueda comercializar sus productos, ya lo sabe. Y recuerde que también este es su espacio aquí a través de la frecuencia de la Radio y Televisión Pública de Michoacán. Mándenos un mensajito de WhatsApp con cualquier situación que quiera reportar. Le recuerdo que estos son sus micrófonos y su espacio. Y ahora sí, nos vamos a la sección deportiva con nuestro compañero Ismael Herrera. Gracias, Lucy. Bueno, pues sí, ya estamos en lo que es la información deportiva y entramos de lleno porque Atlético Morelia logró su pase directo a los cuartos de final de la Liga de Expansión luego de imponerse por la mínima diferencia a Cimarrones en la última fecha del torneo regular, en partido que se desarrolló en el Estadio Héroe de Nacosari de pocas emociones y donde los de casa se quedaron con 9 hombres. Ambas escuadras prácticamente se anularon en el mediocampo, sin llegadas de peso y a escasas aproximaciones a portería contraria. Apenas transcurrían 4 minutos de la segunda mitad y Morelia se fue arriba en el marcador en tiro directo que cobró Brian Mendoza e impactó en la barrera y le quedó a modo a Daniel Parra, quien en segunda instancia soltó trayazo por arriba para el 1-0. 3 minutos más tarde se complicaron las cosas para los de casa al salir expulsado Juan Sancho por doble tarjeta amarilla y posteriormente también fue sancionado por esa misma vía Alfredo Peralta, por lo que se quedaron con 9 hombres. Al 73 Cimarrones casi empate en contrarremate que obstruyó Milqué y disparó Edson Torres, que obligó a la desviada de Ramírez.
en tiempo de compensación y de manera innecesaria por tomar a un rival en su avance. Salió expulsado Daniel Parra por los visitantes, por lo que se convirtió en héroe y villano. Con este resultado, Morelia llegó a 30 unidades y subió momentáneamente a la tercera posición, mientras que los sonorenses se quedaron en 25 en el quinto sitio. Estará en repechaje sin varones hasta el momento. La siguiente semana los canarios no tendrán actividad oficial por el desarrollo de los juegos de repechaje y a la espera de conocer su rival en los cuartos de final. Pues excelente el trabajo que hace Carlos Morales, que por cierto habló después del partido y dijo no estar satisfecho, sobre todo porque ya tienen enfrente la liguilla. No me gustó, sobre todo el segundo tiempo. No me gustó el accionar, más allá de que, te digo, sacamos el resultado. No me gusta por la situación en la que terminamos, sufriendo con 2 de más o el rival con 2 de menos. Entonces eso me pone a analizar y a trabajar y tener focos rojos para lo que va a ser liguilla. En liguilla no puedes permitir eso. El lenguaje de una persona ambiciosa que en el ámbito deportivo y en buenos términos, y qué bueno que Carlos Morales así lo sea, porque desde 9 partidos ha ganado 5, haciendo muy buen trabajo hasta el momento. Se llevó a cabo el Rally Rack 1000 en San Luis Potosí, destacando el triunfo del piloto potosino Ricardo Cordero, acompañado por el moreliano Marco Hernández, quienes hicieron buenos los pronósticos y en reñido final se impusieron a sus rivales. La escudería michoacana BRT no contó con toda la suerte que le había acompañado hace 2 semanas en Toluca y en esta ocasión solo pudieron quedarse con el cuarto puesto después de múltiples fallas mecánicas que nunca permitieron que la tripulación pudiera explotar al 100% el Renault Sport en una jornada llena de peripecias mecánicas para todos los participantes y enlutada por la tragedia del piloto irlandés Breen y de un segundo accidente fatal en el Rally de Tineo en España, donde murieron los pilotos Julio Castrillo y Javier Álvarez en lo que ha sido el fin de semana más triste en el realismo mundial en mucho tiempo y que nos hace recordar lo que estos hombres en cualquier competición ponen en riesgo para vivir una de sus pasiones. Pues descansen en paz y también pues ahí la información de los competidores michoacanos. Y también dentro de lo que es el ajedrez habrá intensa actividad los próximos días por parte de la asociación local. Próximamente tenemos el 22 de abril un torneo en la región oriente, en Marabatío, Michoacán, con 22,000 pesos en premios. Un gran evento donde se van a dividir ya las ramas desde femenil y varonil. Vamos a incentivar mucho más ahora la participación de las chicas en todas las categorías, con premiaciones también separadas para que ellas también se ganen sus premios sin necesidad de competir con niños. Armando Elías Urías, presidente de la asociación, dijo que se contempla un torneo con alumnos de los centros de bachillerato tecnológico agropecuario de la entidad y se dará continuidad al trabajo del deporte ciencia en el sector educativo. Tenemos el 30 de abril, el Día del Niño, también aquí en la ciudad de Morelia, en el Club Campestre. El Día del Niño también con muchas categorías, desde pequeños, desde 5 años, donde pueden participar también por rama, varonil y femenil. Tenemos posteriormente el 5 de mayo, un torneo por equipos sin precedentes, estatal también, donde van a participar cerca de 30 escuelas desde nivel primaria, primaria baja y primaria alta. En los últimos meses se ha logrado unir un gran grupo de entrenadores para poder atender todos los sectores de la población y promocionar el ajedrez, que aporta grandes beneficios en el desarrollo del ser humano. Sí, tenemos desde la voluntad de los entrenadores, los maestros, los padres de familia, ya se ha duplicado de hace un año que salimos de la pandemia, el número de jugadores y de interés. Destacó que se manejan 6 niveles, desde principiantes, básico, intermedio, experto y maestro. Y les amplió la información. Hoy iniciaron los 16avos de final de la Liga TDP. En estos momentos está jugando H2O contra Fundadores de Querétaro. Va ganando 1-0. A las 4 de la tarde juega Aguacateros contra Azar Manzanillo. Y mañana a las 2 de la tarde Atlético Chavinda contra Ciudad Juárez. Ya sabe, aquí les estaremos llevando los detalles. Es lo que tenemos en la información deportiva. Vamos a la pausa. El día de hoy, obesidad infantil, un tema que nos preocupa a todos los papás. Ahorita nosotros estamos en los primeros lugares de obesidad infantil. Si un niño que ya tuvo obesidad va a ser obeso de grande. Antes de que ya un niño tenga obesidad, hay que prevenir justamente que no la presente. ¿En qué momento recomiendas un chequeo y cómo sería ese chequeo? Desde ahí viene la parte de inculcar buenos hábitos a los hijos. Esa es la base de todo.
Todo el sistema al pueblo. Todo el sistema al pueblo. Ante la importancia que para el sistema penitenciario tiene que las personas privadas de la libertad cuenten con las herramientas necesarias para su proceso de reinserción a la sociedad, se brindó capacitación en terapia cognitivo-conductual y neurorehabilitación psicológica al personal de psicología del Centro Penitenciario David Franco Rodríguez. Con este adiestramiento que se contempla llevar al personal de psicología de todos los penales del Estado, se tiene como objetivo principal el fortalecimiento del programa Detox a través de una mejor atención a las y los internos de su tratamiento contra las adicciones. Michoacán, honestidad y trabajo. Información aquí en su espacio a las 2, porque Michoacán justamente hoy a las 11 de la mañana participó en el simulacro nacional sísmico. En Michoacán, como en todo el país, a las 11 de la mañana sonaron las alertas sísmicas ante un simulacro nacional en la búsqueda de generar conciencia entre la sociedad sobre la importancia de la prevención ante este tipo de fenómenos. En Palacio de Gobierno se evaluó la evacuación del personal que labora en el inmueble, además de las personas en tránsito, cuyo tiempo fue de 2 minutos con 46 segundos, en donde de manera ordenada abandonaron el lugar 230 individuos. El hipotético sismo, según señalaron autoridades de protección civil, fue a 36 kilómetros de Cualcomán con 7.6 grados. Se realizó el primer simulacro nacional 2023 con un epicentro, con una hipótesis de sismo a 63 kilómetros de Cualcomán, Michoacán, con 7.6 grados Richter. La hora de inicio fue a las 11 horas, la hora de término fue a las 12 horas del evento. El tiempo realizado en la evacuación aquí en Palacio de Gobierno fue de 2.41. En entrevista, el coordinador de la Unidad de Protección Civil, Jorge Romero Alvarado, lamentó la falta de concientización de la población hasta en un 85% ante la prevención. Hay algunas personas que no lo toman en serio, a pesar del sismo de ayer por la noche, indicó. Porque todavía hay algunas personas que no toman en serio esto, a pesar de que anoche a las 10:55 con 30 segundos tuvimos un sismo en el estado de Guerrero, lo cual muchos lo sentimos, algunos otros no, porque ya estábamos descansando, otros todavía estábamos en alguna situación de actividad. En la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Gerardo Hernández. Varios aspectos que destacar, Lucy, de esta información. En primera, efectivamente, anoche se registró un sismo, y es curioso porque hace un año también en esa misma fecha se había registrado un sismo también, entonces son de estos datos medios raros. Que se nos adelantan, el simulacro, sí, qué chistoso eso. Claro, pero bueno, esto hay que decirlo, este sismo de 5.8 grados que se registró en Guerrero, muy cerca, pues, obviamente, de Michoacán, se sintió aquí en la capital de Michoacán, en varias partes, por supuesto generó pues un susto sin mayores consecuencias, no hubo afectaciones pues por lo menos no visibles. Entonces, pues bueno, de todas maneras esto sí deja en primera pues esta reflexión de ¿realmente estamos listos? Y esto pues se liga con lo que dice el coordinador de Protección Civil en el estado. Efectivamente, no mucha gente todavía a estas alturas, pese a que hemos vivido y enfrentado sismos bastante fuertes en los últimos años y que han costado vidas, muchos de ellos, aún así todavía mucha gente no toma en serio estos simulacros. Sí, ni siquiera tomando en cuenta lo ocurrido en septiembre del año pasado, que dejó
tantos sucesos lamentables en la parte de costa del estado, no se toma una conciencia. Y de hecho también creo que lo prudente sería realizar esta clase de acciones, esta clase de simulacros de manera pues más frecuente, constante, sí, porque uno no desarrolla las habilidades requeridas para hacer la evacuación del edificio, del lugar donde sea que te encuentres, pronto. O sea, sí, sales con la calma y que jijiji, jajaja con el amigo, pero no dimensionas que tal vez se te puede caer encima o puede ocurrir cualquier evento de mayor... ¿Qué ruta seguir para identificar el lugar más seguro en donde guarecerse ante una eventualidad de este tipo? Pero además, una cosa son las instituciones públicas que de cierta manera hay una obligación, una responsabilidad por estar llevando a cabo este tipo de simulacros de manera más constante. Pero yo estoy seguro que muchas de las casas, que como vimos lo de ayer, que pues, la hora ya era inhábil, muchos estaban en casas durmiendo ya, que estaban descansando o intentando hacerlo y de repente se siente un movimiento de este tipo. Pero estuvo extraño. La pregunta a usted que nos sigue a través de la radio y la televisión pública de Michoacán, ¿sabe qué hacer si está en su casa y siente un sismo? ¿Sabe a qué área cercana de su casa puede acercarse para tratar de resguardarse entre una eventualidad más fuerte? Mándanos un mensajito al WhatsApp que está apareciendo aquí en pantalla. Díganos, compártanos cuál fue su experiencia justamente el día de ayer en el sismo que ocurrió aquí con epicentro en el estado de Guerrero. Y aparte, pues responder estas preguntas que hace mi compañero Héctor Tapia, si usted realmente conoce los protocolos a seguir en un caso como este. Sí, muy bien, continuamos con la información, adelante, Lucy. Héctor. Y es que, bueno, también, por otro lado, se siguen reforzando las acciones para la construcción de una educación para la paz. Esto es muy importante, por supuesto, en un contexto como el que estamos viviendo, no solo a nivel nacional o particularmente en Michoacán, sino, pues, eso lo vemos de manera cotidiana. Pero escuchemos los detalles de esta información. La Secretaría de Educación presentó el Plan de Trabajo Educación para la Paz, refrendando el compromiso de generar ambientes escolares de seguridad, respeto y armonía para los niños y jóvenes. Junto a la presidenta del DIF, Grisel Tello Pimentel, y con funcionarios y consejeros presentes en Casa Michoacán, la secretaria de Educación, Gabriela Molina, destacó la relevancia de realizar una labor conjunta y apostar a la suma de voluntades. Son 3 ejes clave del Plan Educación para la Paz: política educativa, que contempla capacitaciones, conferencias, actividades culturales y lúdicas para la paz, investigación, asesorías y acompañamientos directos, entre otras acciones. Actualización de la normativa para prevenir la violencia escolar y generar entornos de sana convivencia y promoción de una cultura de la paz, con la difusión de información y herramientas que coadyuven a la misma. En su momento, la presidenta del IF destacó la necesidad de ser empáticos y atender las necesidades de los niños en Michoacán. Para la radio y televisión pública de Michoacán, Guadalupe Becerril. Y es momento de conocer la información nacional más importante del día. El presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó este miércoles a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por declarar inconstitucional el traslado de la Guardia Nacional a la Sedena y adelantó que presentará una iniciativa de reforma constitucional antes de concluir su mandato. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, explicó este miércoles que la operación de compra de las 13 plantas de Iberdrola no representa mayor endeudamiento porque se realizará a través del Fondo Nacional de Inversiones, quien tendrá el 100% del capital de riesgo. El Instituto Nacional de Acceso a la Información pidió al presidente López Obrador respeto y diálogo abierto, lamentando los señalamientos hechos por el mandatario, ya que argumentan atentan contra su autonomía e independencia. El secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez, informó que en los últimos 4 años el gobierno federal ha invertido más de 500,000 millones de pesos en apoyo a la actividad turística en México. Llegó el momento de escuchar la información internacional más importante. El Fondo de Población de la ONU informó que la India superará este año a China como el país más poblado del mundo, con 1.428.6 millones de habitantes.
El Departamento de Defensa de Estados Unidos defendió este miércoles la colaboración con México y el respeto a su soberanía, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador prometiera proteger los datos de las Fuerzas Armadas de su país ante el espionaje estadounidense. Estados Unidos anticipa un repunte en la llegada de inmigrantes a la frontera con México el próximo mes de mayo, cuando expira el título 42, una polémica normativa sanitaria impuesta por Donald Trump que permite las devoluciones en automático sin oportunidad de solicitar asilo. La Oficina de Centroamérica de Derechos Humanos criticó como un retroceso el régimen de excepción vigente que se aplica en El Salvador debido a las detenciones masivas, los arrestos arbitrarios y el incremento del uso de la fuerza letal por parte de los miembros de seguridad. Atención, porque en materia de salud, justamente la Secretaría de Salud de aquí de Michoacán exhorta a la población a no comprar medicamentos en la vía pública porque esto pues pone en riesgo su salud. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a través de la Secretaría de Salud de Michoacán, exhorta a la población a no comprar medicamentos en la vía pública, tianguis o mercados y a optar por adquirirlos en farmacias. La compra de fármacos en la vía pública representa un grave riesgo a la salud de la población, ya que estos productos podrían ser falsificados, alterados, robados o destinados a destrucción por causa como contaminación, incumplimiento de criterios de calidad, caducidad, expirada, entre otros. Además, la exposición a la intemperie puede provocar que algunas medicinas pierdan su calidad, seguridad y eficacia, sobre todo las que se transportan y conservan en refrigeración, lo que puede agravar el padecimiento, aumentar la resistencia bacteriana y desencadenar complicaciones que podrían causar la muerte. Por ello, la Secretaría de Salud recomienda a la población no comprar medicamentos con leyendas ilegibles, errores gramaticales, con textos en otro idioma y con empaques en mal estado. También es importante corroborar que los números de lote y fechas de caducidad coincidan entre los empaques y no comprar medicamentos con precios anormalmente bajos en la calle. De encontrar a la venta productos con las características antes mencionadas, la población puede realizar una denuncia sanitaria a través del correo electrónico denuncias.cuepris@salud.michoacán.gov.mx. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Mayra Hurtado. Y bueno, también en temas de salud, los problemas de la vista se han convertido en un problema de salud pública a nivel global. Así lo señalan especialistas en el tema. Luego de la pandemia y de estar constantemente pegados a un dispositivo electrónico o frente a una computadora, las enfermedades visuales se volvieron un asunto de salud pública a nivel mundial, señalan especialistas en la materia. Es un tema de salud a nivel mundial, no es específico de México o de Michoacán. Creo que a raíz de la pandemia todos vivimos un encierro de alguna u otra forma y nos tuvimos que involucrar en aprender a estar conectados. Y ya no fue una opción o un lujo el contar con una computadora o con un celular o con Wi-Fi. Creo que es parte de la evolución. En nuestro país, los problemas visuales más frecuentes son el astigmatismo y la miopía. El tiempo que pasamos frente a estos dispositivos ha cambiado y esto obliga a tener una predisposición a la miopía. Esto que estoy comentando también está ya basado en un estudio, en una estadística mundial y regional. Asimismo, Luis Moncada señaló que los niños presentan más cambios en su vista debido al constante uso de dispositivos electrónicos. Hablando específicamente de niños, pues obviamente es donde más cambios hay porque el ojo está en un proceso de desarrollo y es más fácil adaptarse a esta nueva normalidad. Estos son los resultados que hemos encontrado. Finalmente, el especialista destacó que en Morelia el 70% de la población presenta problemas considerables en su vista, por lo que es importante tomar medidas de precaución tanto en niños como adultos. El 70% de la población tiene un problema refractivo y de estos problemas refractivos el 80% es
relacionado al astigmatismo. El astigmatismo es el primer problema refractivo que hay en el municipio, más bien en la ciudad de Morelia, y también tenemos que la principal causa de ceguera en Morelia es ocasionado por la enfermedad de la diabetes. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán reportó Jorge Mora Díaz de León. Le comparto una alternativa si usted ha detectado que tiene problemas en la vista, porque puede acudir a la Cruz Roja aquí de Morelia, porque ya está realizando jornadas de salud visual. Él es Natividad Pedraza, tiene 67 años y debido a la edad su visión ha disminuido considerablemente. Pues yo ya tenía muchos años, como, ¿qué serían? Unos 2 años que empecé a ver nublado, borroso. Me limpiaba los ojos, pero pues veía igual. Yo decía que era algo que se me había atravesado, se había metido, pero no. Por ello, don Natividad acudió hoy con el especialista a la Cruz Roja Morelia, ya que esta institución realiza una jornada de salud visual. Con lentes vamos a mejorar un poquito su calidad de visión. Lo sugerible sería acudir con un cirujano oftalmólogo para que se le haga una valoración en su ojo y se pueda proceder a una cirugía. Pues me dijo que necesito una operación en mis ojos, que tengo cataratas y que eso hay que verlo pues en el DIF, que me entere cómo o cuándo hay esas consultas, que ahí me pueden decir y yo puedo ir a preguntar y me puedo enterar bien para ir a, si es posible, operarme para ver mejor. Durante toda esta semana, la Cruz Roja Morelia, en coordinación con la óptica y laboratorio molecular, ofrecen estudios de la vista a bajo costo. Así lo señaló su representante Hugo Valderrábano Aguilar. Bueno, esta campaña está dirigida a toda la población en general para que puedan checar su visión de una manera pues muy completa. Es un examen profesional el que se le efectúa al paciente para poder detectar alguna enfermedad, alguna necesidad de graduación o cualquier anomalía que tengan dentro de su órgano visual. Sí, también tenemos el servicio de óptica por si el paciente desea adquirir su lente con nosotros, se le puede mandar a elaborar. Lo que ha permitido, dijo, detectar diversos problemas visuales entre la población, principalmente miopía, astigmatismo e hipermetropía. Pues principalmente es la necesidad de una graduación. Es decir, las personas necesitan tener algún lente que les ayude a mejorar su visión, sobre todo personas que ya pasan de los 40 años. Por lo general, lo más común también vienen personas que ya tienen problemas en su órgano visual, que presentan algunos cataratas, algunos que tienen retinopatía diabética o alguna infección, otras situaciones, ojo seco. Entonces aquí tenemos la oportunidad de poder ayudarles en esas situaciones. La jornada de salud visual se realizará hasta el próximo viernes de 10 de la mañana a 7 de la tarde en la Cruz Roja Morelia, con un costo de tan solo 50 pesos. Para la Radio y la Televisión Pública de Michoacán, Juan Carlos Contreras y Leticia Ruano. Adelante, nos vamos, llegamos al final del noticiero. Muchísimas gracias por habernos sintonizado. Recuerda que tenemos una cita en punto de las 2 de la tarde de mañana a través de la radio, de las redes sociales y de la televisión. Así es, siempre es un gusto hacerle llegar toda la información, lo más importante que se registra en el estado de manera cotidiana. Gracias, Lucy, gracias al equipo de producción y por supuesto a nuestra intérprete de lengua de señas, Junun Valencia, que todos los días también se esfuerza para poder estar aquí haciendo este importantísimo trabajo que hace de manera cotidiana. ¿Sí? Vámonos, que tenga usted una excelente tarde y por supuesto, muy buen provecho. Benito Juárez es uno de los héroes más importantes de